Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Terraterapia, un espacio para reconectarnos con la naturaleza y aprender a vivir en armonía con ella. Hoy profundizaremos en los almácigos, cómo empezar, sobre qué hemos aprendido sembrando, sobre aquellos fracasos que enseñan más que cualquier cosecha y sobre ese vínculo silencioso pero poderoso que se teje entre quien siembra y lo que brota. Los almácigos son ese primer paso, ese gesto de confianza en el futuro. No es solo poner una semilla en la tierra, es empezar un ciclo, es participar en el milagro de la germinación. También es diseñar desde lo pequeño para cosechar abundancia. Hacer tus propios almácigos es un acto de soberanía alimentaria y de conexión con los ritmos de la naturaleza. Te permite conocer las necesidades de cada planta desde sus primeros días y es una herramienta clave para cualquier huerta. Hoy vamos a hablar de por qué hacer almácigos, cómo hacerlos de manera sencilla y sostenible y cómo ese pequeño gesto puede transformar no solo nuestro plato, sino también nuestra manera de relacionarnos con la vida. Saludamos entonces a Palomita y Rodrigo. ¿Cómo están, chiquillos? Hola Catita, ¿bien y tú? Bien, por aquí. ¿Cómo Qué bueno, están? chiquillos, bien, con Un calor. calor. Sí, calor terrible. Creo que tuvimos olas de calor como el fin de semana pasado. Yo creo que este fin de semana igual. Y tormentas solares, sí. ¿Cómo Sí, es eso? ¿Tormenta solar? Sí, escuché por ahí. ha estado intensa Oh. la actividad del sol. Imagínense cómo están los huertos, con poquita Oh, agua y con este sol fuerte. sí, yo necesito que llegue el invierno. Las Yo lluvias. también, bien. ¿Creen que va a ser un año lluvioso? Yo creo que sí. Sí, decretémoslo. Sí, sí, sí. Va a ser un A año mí, lluvioso. Ah, a mí un vecino me dijo que los años que, igual esto es como creencias de acá del campo, que los años par son años lluviosos. sí. Sí, eso es lo que Eh, se cree acá. Yo escuché por las hormigas. No sé si han escuchado, pero las hormigas han estado intensas todo yo este estoy verano. plagado de Yo Sí, hormigas. también, acá yo igual. Mi casa yo es una también. hormiga. Ah, Ya. Un hormiguero. sí, un hormiguero. Sí. Y los agricultores que yo voy a ver siempre me indican por el lucero. Y me dice que el lucero está puesto para que sea año lluvioso. Así Ya. que ahí con toda la fe nomás. Sí, qué nieve. Sí. Ya, chiquillos, vamos a ir con la primera pregunta para desarrollar este tema de la creación de los almácigos. Va a ser un capítulo, un episodio práctico para que quienes nos escuchan puedan aprender a hacer sus almácigos y dar inicio a su huerta. Primera semilla, primera memoria. ¿Cuál fue el primer almácigo que hicieron? ¿Quién les enseñó y cómo llegó a sus manos esa primera semilla? Eh, bueno, qué entretenido el tema de los almácigos en realidad, ¿eh? Porque es un mundo dentro de la huerta. De hecho, muchas personas como que consideran que elaborar almácigos es un trabajo aparte del manejo del mismo cultivo. En mi caso, las primeras semillas llegaron de un intercambio en el cual yo no tenía nada que intercambiar. Fue en el sur, en Yumbel, me dieron semillas de varias cositas. Y en ese entonces yo vivía en departamento. Eh, y me compré una especie de invernadero, pero que en realidad no es invernadero, pero es como una estructura de 3 pisos, muy pequeña, para balcón incluso. Y me acuerdo que fui a comprar unos maceteritos chiquititos. Y ahí hice el sustrato y todo el tema y empecé a sembrar acelga, lechuga, tomates también y betarraga. Siempre me ha gustado cómo germina la betarraga, pero esos fueron como mis primeros mix de semillas, betarraga, acelga, lechuga y tomate. Eh, y se me dieron en el balcón, pero ya llegado como pleno verano, el calor y el sol estaba tan fuerte que tuvimos que
ponerle como una especie de sombreadero, como con unos paraguas muy artesanales, que eran como de decoración, y jugando con el sol y la sombra, porque, bueno, vamos a ver más adelante quizás, cuando no les llega la suficiente luminosidad, se empiezan a etiolar y se ponen muy débiles los tallos de los almácigos. Entonces, esa es una de las cosas que en balcón es muy difícil regular, pero fue toda una aventura y fue, la verdad, muy bacán experienciar. O sea, estoy hablando como ya de cuando hicimos almácigo propiamente tal, porque todos germinamos el porotito y lo dejamos Ah, crecer sí. algunos. Sí, Sí, la actividad del jardín o la actividad del colegio. Sí. claro, sí. A Que mí me valen, gusta mucho esa actividad. sí, muy bacán. Y Ver que no ese quede proceso. solamente en que germine, pues sino hay que seguir el ciclo. El trasplante al macetero y después ver Sí. cómo crece el fruto. Sí, es bonito, es una bonita experiencia para un niño. En mi caso, ¿cuál fue el primer almácigo que hice? Claro, pues igual tengo la del poroto del jardín, pero yo creo que mi primer almácigo fue cuando llegué a vivir acá al campo y me tocó, armé el huerto y era temporada otoño-invierno y fue repollo. Me tiré con brásica, esos fueron mis primeros almácigos. Repollo, brócoli, coliflor, las bruselas, coles de Bruselas, esos fueron los primeros almácigos que hice y los hice con unas semillitas que había adquirido en un intercambio de semillas en Coquimbo. ¿Palomita? Espera, Paloma, perdón. No te quiero interrumpir. Pero lo voy a hacer igual. Eh, yo igual fui a intercambio de semilla en Coquimbo, fuiste esos donde estaba la sayonara, ¿o no? ¿Sayonara? Que Ay, es que no. había un grupo que se llamaba Huerteras Coquimbo. Sí, Quizás no hubiésemos encontrado. pero no me acuerdo de los nombres. Es que llegué, me llevó una amiga. Me llevó una Ya. amiga pero no conocía a nadie, no hice vida social, como que fui, obtuve lo que necesitaba y me retiré. Sí, porque, Es verdad. Este besito y nos vemos. claro, y el capítulo Muchas gracias. pasado, y el capítulo pasado de la comunidad. Claro. En fin, la hipocresía. El individualismo. Claro, la Bueno, aparición. eso quería decir, que compartimos quizás espacios, pero no en el mismo tiempo. No, yo la verdad es que, bueno, ustedes saben que ustedes son los huerteros profesionales, yo soy como el aprendiz. Y no tengo tanta experiencia con almácigos, la verdad, porque como en la cultura campesina no se ocupan, o sea, es lo que yo vivía acá en el campo. Tú en general se hacen camellones, tiráis a la tierra, no te saltáis ese proceso un poco, siento yo. No sé si en todas partes será así, pero en general tiráis directo a la tierra. Entonces, cuando me puse a investigar el tema del huerto, Cata, Súper interrumpida la palomita. ya hablen ustedes nomás si quieren, yo no quiero decir mucho. No, es que después se me olvida, pero quería hacerte una consulta. Que claro, pero por ejemplo, tú viste a tu abuelita que tenía un huerto, ¿no es cierto? Y mi consulta es, tu abuelita, por ejemplo, estas semillitas en primer lugar, ¿cultivaba brásicas en temporada de invierno, de otoño-invierno? ¿Sembraba, hacía siembra directa de la semilla del repollo, del coliflor, de las coles de Bruselas? No, en general, yo creo que en el campo se da más en la temporada primavera, verano, creo. Lo que yo me acuerdo, en general, a lo mejor más que mi abuelita, eran mis tías que sembraban más. Y la primera huerta, como te digo, con mi mamá, ella me enseñó un poco. Ah, Pero en general, poroto, choclo, zapallo, habas, eso. ya. De hecho, la brásica yo la encuentro un cultivo difícil porque, bueno, para mí, porque he tratado yo de generar brásica y no, pues me llegan hasta ahí nomás, no cumplen, no terminan su ciclo. Oye, a mí es el Pero, cultivo que más me gusta. ¿en serio se te da Sí, bien? sí.
Yo creo que Sí, existe sí. también esto que dice la gente que uno tiene, hay gente que tiene mano para las plantas. Em, o sea, como que yo hago nomás y espero el resultado. Entonces, como que siempre me estoy arriesgando, pero como que no pienso en que no va a funcionar. Como que esa parte no está en mi mente. Y como que la primera, imagínate que era mi primer huerto y yo cultivé brásica y funcionó súper bien, unos repollos morados súper ricos. eh, pero eso, igual me queda dando la duda de cómo sembrar, porque la semilla de un repollo, de todas las brásicas en general, son súper pequeñitas. Entonces pienso que, claro, a lo mejor las huertas familiares, campesinas, no sé cómo lo harán con la semilla, po. Si no hacen almácigo, igual debe ser complicado. Yo tengo algo que aportar al testimonio de la paloma. Bueno, partiendo de que Montepatria tiene temperaturas promedios anuales más altas de lo normal, entonces generalmente los cultivos que son como de otoño-invierno no se cultivan tanto. Ya, Son más los cultivos que ella mencionó, incluyendo también el tomate, el morrón y el ají. ya, Entonces cuando yo llegué a Montepatria, o sea, obviamente antiguamente sí se sembraba de todo. A mí me han contado que sembraban trigo, sembraban cebada, papa, bueno, un montón de cosas. Pero como que estos cultivos de otoño-invierno se empezaron a dejar de lado por uno, que no tenían salida comercial, y dos, porque las temperaturas no acompañaban al desarrollo del cultivo. Pero a mí me ha tocado visitar gente mayor, de tercera edad en el campo, agricultores de toda la vida, y claro, ellos no conocen los almácigos con el nombre de almácigo ni con la técnica de almácigo. Entonces para ellos hacer sus almácigos, por ejemplo los de tomate, en una olla que ya está en desuso, en una ya, olla que ya no la ocupan, la llenan con tierra de hojas arneadas y tiran el tomate, como que exprimen el tomate en esa tierra, lo riegan y ahí le salen todos los almácigos de tomate para plantar en su chacrita. Pero ellos no es como que lo esté, o sea, ellos tienen en su cabeza todo el tema de las fechas, cuando sembrar y todo el tema, pero no es como que se sienten en una mesa, cada una de las bandejas, alvéolo por alvéolo, una semilla, no, es como bien instintivo, con los recursos que hay en la casa, y les sale muy bien, muy, muy bien. No, yo iba a decir que igual está bien relacionado con el tipo de alimentación que tienen las personas, pues en el campo y sobre todo antiguamente no se conocían tanto las brásicas o no era parte del consumo habitual de las personas. El brócoli, el coliflor, a pesar de que sí uno la adquiría en la feria modelo, por ejemplo, en Ovalle, sí, no era parte de la dieta común acá. Por ejemplo, lo que dijo Rodrigo, el tema de los cereales, las legumbres, esas cosas sí, pues, el tomate, la lechuga, pero me parece que no era parte tanto de la dieta y en general uno cosecha lo que va a comer y sobre todo las huertas familiares. Así que yo creo que igual, y como dice Rodrigo, tampoco se conoce al másigo como tal, sino que se ocupan cajones para iniciar la semilla en otra parte y después moverla. Pero en el caso mío, por ejemplo, tampoco así, o sea, se hacían cajones y ahí se dejaba, como que no se ocupaba tanto esta técnica de mover, de hacer algo antes, como hacer algo mientras las otras cosas se generaban en la huerta grande y hacer almácigos. Esa es una técnica que yo aprendí después cuando me interesé en el tema de la huerta y empecé a ver a estos youtubers o las personas que ya tenían más experiencia. Ellos empezaron con el tema del almácigo. ¿Se acuerdan que dije que quería copiar lo invernadero, todas esas cosas? sí. También empecé ahí con el tema del almácigo, pero fue porque lo vi de otras personas que no eran de mi sector. Yo creo que la pandemia un poco nos entregó esos modelos, los modelos de YouTube, los modelos influencers. Pero la gente en el campo lo viene haciendo hace mucho tiempo, no quizás con el mismo nombre. Y lo que decía, bueno, yo creo que igual hay que ir un poquito más atrás en el tema de los almácigos. Y hay que entender que el almácigo es la germinación de la semilla, y el cuidado del plantín, eh,
antes de llevarlo a su lugar definitivo donde se va a desarrollar esa planta. Generalmente nosotros hacemos almácigos para adelantarnos en la temporada. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos en pleno verano, ya deberíamos estar pensando en los almácigos de otoño-invierno y posteriormente voy a ir cuáles son los cultivos de temporada. ¿Por qué estaríamos pensando en eso? Porque en la huerta hay distintos tiempos. Hay tiempos de germinación de semilla, hay tiempo de desarrollo del plantín. Y hay algunos almácigos que demoran 2 meses en estar listos para poder ser trasplantados, hay otros que demoran un poquito menos y hay otros que demoran un poquito más. Entonces, en promedio, nosotros consideramos como unos 45 o 60 días en la almaciguera antes de ser llevado a tierra. Vamos a promediar que sean 2 meses. Si nosotros partimos ahora nuestros almácigos de brásicas, como estaba diciendo la Cata, que son de repollo, brócoli, coliflor, etcétera, en 2 meses más estaríamos ya estamos ahora en febrero, marzo, abril. Y en abril ya empiezan a bajar las temperaturas. Entonces nosotros podríamos llevar esos cultivos que requieren más frío en abril al suelo, donde se van a desarrollar y tendrían todo el otoño para poder desarrollarse, crecer y nosotros poder estar cosechando quizás por ahí por junio o por mayo. Esperen un poquito que hay una pelea de gato aquí. Ya, ahí se fue. Entonces hay tiempos en la huerta y los almácigos nos ayudan a anticiparnos a esos tiempos, porque si yo espero el invierno, por ejemplo, el otoño para poder sembrar las brásicas, voy a estar cosechando mucho tiempo después, porque me estoy comiendo esos 2 meses que se está desarrollando un plantín, más los meses que propiamente propiamente son del cultivo para poder cosechar. Entonces ya no estaría quizás comiendo esta brásica en mayo, junio, sino que la estaría comiendo en agosto, quizás principio de septiembre. Y la idea no es esa. Y quizás también no se desarrollaría tan bien el cultivo porque ya empezarían temperaturas más altas, quizás la inflorescencia que es de la brásica como el brócoli y el coliflor empezaría a abrirse y no estaría compactada como nosotros la queremos consumir. Entonces es para eso, es para nosotros adelantarnos a la temporada y tener estas plantitas que van a ir a suelo en una especie de jardín infantil o guardería muy bien cuidada, porque también requieren un cuidado especial. Chiquillos, la receta del origen, sustrato, semilla y el recipiente. ¿Qué ingredientes usan para crear este sustrato y hacer el almácigo? ¿Cómo logran ese equilibrio entre el drenaje, los nutrientes, la liviandad? Y también me gustaría saber qué recipientes han probado y cuál ha sido el favorito. Dale tu Cata, a ver. Bueno, yo conté en unos episodios atrás que lo primero que yo hice fue compost. Y ese compost es el que me acompaña siempre porque es como lo que más me gusta a mí del huerto en el fondo, como aparte de sembrar, me gusta mucho el hacer compost. Y el sustrato que preparo lleva compost. No sé en qué cantidad, no tengo como una receta muy pauteada, pero sí siempre le pongo compost, le agrego humus de lombriz, fibra de coco, perlita. Y ahí voy jugando, también aplicando un poquito de tierra. A veces si tengo cascaritas de huevo seca, las muelo y se las pongo también. Esa sería como la mezcla que preparo. En cantidades no sabría decir. No quiere entregar la receta a la Cata. No, no, no. No. Sí, pues hay muchos sustratos en realidad para hacer los almácigos, pero como les dije anteriormente, es como un jardín infantil. Pues acá estamos pasamos de una guaguita recién nacida al cuidado de un niño muy pequeño. Entonces necesita un suelo que tenga buen drenaje para que no se encharque, no se ahogue la raíz. Necesita también que tenga aireación para que la raíz reciba oxígeno. Y al mismo tiempo necesita también que se conserve humedad, pero no en exceso, ¿ya? Entonces necesita ciertas condiciones ese sustrato. Yo acá voy a tirar como el rollo que me ha venido dando vuelta a mí hace mucho tiempo, porque en el campo y a nivel como de plantineras, de almacigueras,
se ocupa harto la turba. Y la turba es un sustrato que, como dice su nombre, viene de las turberas. Hay personas que dicen que es una extracción sostenible, pero ver para creer. Entonces, extraer este sustrato de las turberas es intervenir un ecosistema ultrasensible, ¿ya? Es como ese musguillo que podemos encontrar en las turberas y que en realidad para ser almácigos es excelente, pero tiene un trasfondo igual su extracción. Entonces, yo empecé a probar distintos sustratos igual. Y es muy distinta la realidad de la ciudad con la realidad del campo. Entonces tuve que también hacer un equilibrio en ese sentido. Y para mí la base del sustrato de almácigos es el compost, ¿ya? Puede ser compost, puede ser humus de lombriz o puede ser bokashi, bien arneado, bien arneado, que no queden como terrones grandes que puedan impedir la germinación. Ocupo también perlita y ocupo fibra de coco. ¿En qué proporción? 50% fibra de coco, 30% de compost y 20% de perlita. ¿Ya? Yo igual he ido probando distintas proporciones de cada uno de estos ingredientes, pero la que mejor me ha dado resultado es esa. 50% fibra de coco, 30% de compost, 20% de perlita. Ahora, en el campo es muy difícil conseguir la fibra de coco y también la perlita, entendiendo que la perlita igual es natural y la fibra de coco igual es natural, pero son difíciles de conseguir. La fibra de coco viene como un subproducto de la industria del coco que nosotros ni siquiera producimos coco acá, o sea, viene de afuera. Y la perlita es un vidrio volcánico que se somete a altas temperaturas, explota y queda como estas pelotitas blancas. ¿Cómo lo podríamos reemplazar en el campo? La perlita es lo que le va a dar la aireación al sustrato, entonces nosotros la podríamos reemplazar por arena, arena de río o arena comprada, pero arena de playa no, arena. ¿Y cómo podríamos nosotros reemplazar la fibra de coco, que es este insumo que nos da la esponjosidad y nos da la retención de humedad? Yo la he reemplazado con guano de caballo seco, ¿ya? El guano de caballo seco es súper fácil de desmenuzar, no ese bolón, sino que ya desmenuzado lo podemos hidratar y queda de una textura muy parecida, porque el guano de caballo en general es pasto. Entonces, el compost lo mantengo como símil entre los dos, pero reemplazo la fibra de coco por guano seco de caballo y reemplazo la perlita por arena de río. Y me ha dado muy buenos resultados. Ahora, en el campo yo he visto que la gente con eh, tierra de las mismas hojas de sus arbolitos, la arnean, tiran las semillas y también le sale muy bien. Así que no es una receta única, hay que ir experimentando, hay que ir probando distintas técnicas y la que mejor te salga es la que tú tienes que elegir finalmente. Yo iba a decir lo mismo que el Rodrigo. La verdad es que, como dijo el Rodrigo, acá es difícil comprar estos insumos que uno en general conoce o ha escuchado más. El tema de la perlita, el tema de las turberas, de la fibra de coco. Y yo hago es lo justo lo que dijo el Rodrigo. Si no, como no puedo tener perlita, ocupo arena, por ejemplo. Y en reemplazo de la fibra de coco, a pesar de que la catita me dio fibra de coco, guano de caballo, que es lo que más hay aquí. Y distintos tipos de guanos, por ejemplo el de gallina, que sé que es muy bueno, lo dejo ahí también reposar un poquito. En algunas partes he cachado que le dicen gallinaza Sí. y o guano de cabra, por ejemplo. Y también por lo básico que es compost que hago aquí de los residuos orgánicos de mi cocina, por ejemplo, y la tierra de hoja, pues no sé qué tan bueno sea, pero es como lo que en el campo es lo más a mano. O sea, si alguien te dice, plantemos una plantita, traspasemos esto acá, lo primero que uno hace es ir a buscar tierra de hoja, que es lo que está más a la mano. Y hay en más abundancia, siempre respetando, claro, no sacar toda la tierra de hoja debajo del arbolito, pero en general uno se empieza, las técnicas es como ver el color de la tierra, si es más oscurita, uno empieza
a saber qué es mejor. Pero aquí lo que hago yo por lo menos, y como no tengo a mano estas cosas, es el reemplazo de ellas. ¿Qué recipientes has probado para hacer estos almácigos? O si haces la siembra directa, pero ¿qué recipiente pruebas? He probado hartos que en general también he aprendido viendo videos y estas cositas, pero bueno, los básicos yo está en base de yogur. Ya, Y también conos de papel higiénico. También he indagado con eso, por el tema de que se degradan, es más ecológico. No me gusta mucho el tema de los plásticos porque igual uno genera un residuo, a pesar de que estáis reutilizando, igual estáis moviendo harto el plástico para sacar el almácigo. Entonces, bueno, lo evito un poco las veces que he hecho almácigo, chiquillo, porque yo voy a ser súper sincera, yo no soy la persona más idónea en hablar de almácigo porque la verdad es que no he hecho tantos. Ahora hice, por ejemplo, de tomates, pero como que no sé por qué no tengo esa costumbre de hacer almácigos, aunque sé que es ideal hacerlo. Yo creo que lo mejor en no saltarse ese paso del almácigo porque, bueno, ahí vamos a hablar de los beneficios, pero son un montón. Pero también he aprendido con el tiempo que, no sé si ustedes han escuchado que es un estudio que se hizo que las plantas, los almácigos, crecen mejor en conjunto, no separados. No sé si lo han sí, escuchado a lo mejor, sí, como por sí, ejemplo poner escucha. una fuente en desuso y ahí poner todas las semillitas y que crezcan juntas y después ir sacándolas de a poquito y trasplantarlas. Que en vez de hacerla, por ejemplo, en estas almacigueras que vienen separadas una de cada una. Así que lo que he hecho ahora es eso, hacer almacigos pero en fuentes todo juntito y después los voy sacando. Claro, lo separo con el palito de lado, escribiendo qué es qué, pero todo juntito. A mí me pasa que hago lo que dice la palomita también. Por ejemplo, guardo los recipientes de los helados, estas casatas, y le hago los hoyitos abajo, le pongo un poquito de sustrato y tiro un montón de semillas. Y la verdad es que crecen súper bien también, me gustan harto. Y cuando ya llegan a un punto en donde están listos para pasarlos a tierra, saco todo, como que desmonto, porque las raíces ahí se empiezan a entrelazar unas con otras, las separo y las paso a tierra. Yo creo que aquí el beneficio de hacer un almácigo para mí es que cuido la semilla. Uno cuando va a los intercambios de semillas, a uno no le intercambian muchas semillas, a uno le pasan 3, les pasan 5 semillas y uno lo que hace es como cuidarla, ¿no es cierto? Porque quieres que germine, quieres tener ese fruto. Entonces yo siento que el almácigo sirve para eso, para poder cuidar la semilla que tienes, sobre todo cuando tienes en poca cantidad. Bueno, igual concuerdo con la Cata, o sea, cuando tenemos muy pocas semillas, para no arriesgarnos a que se pierda esa semilla, los almácigos es para mí la mejor manera. ¿Qué recipiente? Bueno, yo tengo las típicas bandejas almacigueras que tienen alvéolos, que están divididas, 128 alvéolos, que eso es lo que ocupo principalmente, pero ahora me compré una de esas bandejas que tiene poros por debajo, tiene hoyitos, pero es una bandeja común, como decía la paloma, y me ha dado, yo siento que mejor resultado esa bandeja común que por alvéolos, pero hasta cierto punto, o sea, la semilla me germina mejor, los plantines se me dan mejor, pero después al momento de hacer el repique o de simplemente trasplantar a la huerta, tengo todas las raíces enredadas, porque yo tampoco estoy como ahí tan al tiempo de cómo, cuando se deberían hacer las cosas. Entonces ahí yo tengo que romper algunas raicillas y eso no es tan bueno, ¿ya? Cuando es por alvéolo individual es distinto porque saco el terrón donde está el almácigo y listo el trasplante y no tengo ese problema. Pero hay un cultivo en específico que sí o sí lo hago en contenedores comunitarios, ¿ya? Y ahí ocupo las bandejas, no sé, de los champiñones, bandejas, no sé, las típicas bandejas plásticas, eh,
donde yo le hago los hoyitos para que tenga drenaje, y es la lechuga. Me cuesta mucho, pero mucho, mucho, mucho hacer almácigos de lechugas por alvéolos individual, pero cuando tiro todas las semillas en un mismo contenedor me salen todas. Una vez lo comenté también en un intercambio de semillas que me pasaba eso y una huertera me dice, pero tú has visto cómo es el vilano de la semilla de la lechuga, que es como esta pelucita. Sí. Y yo le dije sí. Y me dijo, ahí están todas las semillitas unidas, pues, están unas juntas con la otra. Y así les gusta continuar. Por eso te sale mejor cuando en un recipiente germinas todas unidas, más que ir separando una por una. Me gustó igual el relato, no sé qué tan real sea, porque también he visto personas que hacen almácigos bacanes de lechuga de manera individual, o sea, por alvéolo, pero a mí no me resulta. Yo tengo que hacerlo comunitario. Así que eso. Y yo también he probado harto el tema del cono de confort, envolver el cono de confort con diario. Y de un cono Ya. de confort yo puedo hacer miles de almacigueras de diario que después lo trasplanto el diario a tierra completo, no tengo que sacarlo, sino que después se va a convertir en la misma tierra porque se va a disolver con el agua de riego. Así que por mientras tengo las almacigueras de alvéolos y esa que es unida, y también hago los de diario. Ya, chiquillos, el invernadero invisible, la temperatura, la luz y la humedad. Durante la germinación, todo es silencio por fuera y explosión por dentro. ¿Cómo cuidan ese proceso que es invisible? ¿Cómo manejan el agua sin ahogar a esta semillita, la luz sin quemar y el frío sin detener? Qué difícil. Bueno, ya como profundizando más allá del tecnicismo de lo que es germinar semilla y hacer almácigo, la verdad es que hay que verlo casi que como la explosión de un microcosmos, porque dentro de una semilla, que hay una inmensa variedad de semillas, está todo un mundo interno. Hay órganos, hay nutrientes, hay embrión, hay un montón de cosas esperando el momento preciso, con las condiciones adecuadas para poder explorar y explotar al mismo tiempo. Entonces, verlo desde ese punto de vista de que de un granito, de una pepa, de una semilla, yo pueda obtener un árbol, para mí es fascinante, ¿ya? Entonces, ahí hay que entender de que la semilla es como un huevo o es como, no sé, es como este bebé que yo les comentaba anteriormente, que necesita algunos cuidados para poder salir a la luz. ¿Cuáles son los cuidados principales para que nosotros podamos germinar nuestra semilla? Es que tenga la humedad suficiente, tenga la temperatura adecuada, tenga oxigenación. ¿Ya? Esas son como las tres principales. Y yo podría agregar una cuarta, que es la oscuridad, ¿ya? Hablando de semillas de huerta, porque hay semillas de árboles forestales que no necesitan oscuridad para poder germinar. Entonces, esa es como la regla general. Se dice que la semilla necesita embeberse de agua, o sea, necesita absorber mucha cantidad de agua como señal para poder germinar, para poder decir, ya, el ambiente está listo para que yo pueda explorar el mundo. Entonces se dice que la semilla tiene que embeberse. Además, darle la temperatura adecuada. A mí me pasó un caso de que yo estaba tratando de germinar semillas de tomate en un lugar muy frío y no me germinaba, no me germinaba, no me germinaba, no me germinaba, hasta que dije, y así, pero mucho tiempo, y yo no las boté porque siempre tuve la esperanza. Hasta que un día le dije, ya sabéis que las voy a dejar en el patio donde está el pleno calor. Al día siguiente germinó. Y ahí va un poco lo que hablaba la Cata de las hortalizas de temporada. Tenemos hortalizas que son, a mí me gusta dividirlas de otoño-invierno y de primavera-verano. ¿Cómo a simples rasgos yo podría identificar una? El sol, a través del sol la planta hace fotosíntesis y a través de la fotosíntesis la planta acumula azúcar. Aquellos hortalizas que necesitan un fruto grande, que necesita acumular
altas cantidades de azúcares para poder crecer, necesitan mayor cantidad de sol. Entonces serían de primavera-verano, como es el tomate, como es el zapallo, como es el morrón, como es el ají, la sandía, el melón, etc. Necesitan mayor cantidad de fotosíntesis para sostener estos frutos grandes. En cambio, aquellas hortalizas que son de otoño-invierno no necesitan tanta cantidad de sol porque no necesitan producir ese fruto tan grande, como podrían ser todas las hortalizas de hoja, como podrían ser algunas hortalizas de raíz, y como podrían ser estas inflorescencias como el brócoli y el coliflor. Entonces así las vamos dividiendo. Y eso también nos da una pista, que aquellas que son de otoño-invierno necesitan menos temperatura para germinar y aquellas que son de primavera-verano necesitan más temperatura para germinar. Y como las metemos bajo la tierra, le damos esa oscuridad y la estamos regando constantemente, así que también la estamos embebiendo en agua. Y ahí estarían todas las condiciones adecuadas para que esta semilla germine. Ahora yo también hago la técnica de la servilleta, que es que me acelero un poco esta germinación poniendo estas semillas en toalla nova, la humedezco y la dejo en un lugar oscuro y a los 2 o 3 días ya está germinada y esas las llevo a la almaciguera. También he investigado un poco con eso de la servilleta, el método del platito que decía la Winnie, ¿se acuerdan? Y también es súper práctico. Y hago lo mismo que lo que nombró Rodrigo, por ejemplo, poner el agüita abajo de los almácigos, como para que esa palabra que dijo Rodrigo, que chupen el agua desde arribita. No sé Embeberse. qué Embeberse. Eso. No que chupen, embeberse. No, claro. Qué vulgar. Claro, embeberse. Eso en general, y el tema del sol también es un temazo. Aquí me acuerdo mis almácigos de tomate, los pasé por toda la casa, por afuera, por adentro, buscando cuál era el mejor lugar y para que evitar que los pajaritos me los coman también, porque ese otro tema aquí. Sí. Pero claro, la mejor parte, la más idónea creo yo, es como dentro de la casa, en una parte donde te llegue luz y en la mañana, por ejemplo, ahí me funcionaron bien. O abajito de los árboles que le llega como este sol, pero no tan directo. Ahí me funcionaron súper bien los almácigos. Les iba a decir también, justo estaban hablando de los tipos de almácigos. Había visto un bloqueador de suelo que se llama Soil Blocker. No sé si lo han escuchado. ¿No? El soy blocker Sí, es como sí lo vi. sí, es como de lata, aluminio, no sé, y vaya haciendo, Ah, sí. compactando, pero directamente a la tierra, entonces no ocupa ningún tipo de almácigo como físico, como ni de papel, ni de nada. Igual lo encontré, no sé qué, yo no lo he probado, lo he visto. Yo he probado algo parecido que es hacer las bombas de semilla. No sé si han hecho alguna vez una Ah, bomba de claro, semilla, también. pero se me desarma, como que pierde la forma. Claro, ahí también decían que, por ejemplo, para esta Soy Blocker uno tenía que cambiar un poco la proporción del sustrato que uno ocupaba para hacerlo, como lo dio, por ejemplo, Rodrigo, los porcentajes, acá tenía que ocuparse un poco más de compost, me parece, para que quedara más firme y no tan aireado. ¿Y el riego cómo es? Me parece que con una bandeja arriba con hoyitos y abajo otra bandeja que tiene agua. Ah, Entonces hace mira. lo mismo que dijo el Rodrigo, se embeben. Embeberse. Embeberse. Eso hacen. Oye, Pero yo, como eso que digo, dice lo la paloma, ordenamos. lo que dice la paloma es re importante, como cómo regamos los almácigos. Sí, Eh, Porque regar con manguera directo, fijo que te va a salpicar toda la tierra se desarma y todo. vaya a perder la semilla y vas a romper los almácigos que ya están un poco más grandes. Entonces necesita ser como un riego muy asperjado, como tipo lluvia, pero lluvia muy finita, o lo que decía ella de poner abajo eh, agua, una capita de agua, un espejo de agua en la misma bandeja, cosa que el suelo por capilaridad lleve esa humedad hacia la semilla y va a estar constantemente humedecido. Nosotros solamente tenemos que estar cerciorándonos de que no baje tanto el agua para que no se seque la almaciguera nomás. Estamos hablando del cuidado em,
de la temperatura, la luz y la humedad, y me pasa que se me viene a la mente de inmediato, cuando yo guardo muchas semillas de mi huerto, por tanto, cuando he cultivado lechugas o cuando he cultivado mostaza, incluso tomates, caen muchas semillas al suelo. Y me pasa que tienen cero cuidado. Son semillas que caen, el viento las lleva o cae el tomate abajo de la planta, se quedó ahí, se descompuso ahí, pero esas semillas que no tienen ningún tipo de cuidado crecen súper bien. Sí, los voluntarios. Hoy los Eh, voluntarios. ¿Los pues hay voluntarios crecen mejor? mucho mejor, Sí. mucho mejor, como mucho más vigoroso, mucho más rápido. Y de ahí viene la No, introspección y decís que estoy haciendo mal. sí, Algo sí. estoy haciendo mal. ¿Para qué compré esta bandeja? Ah. Sí, pues ahora tengo un tomate que me está creciendo en un macetero colgante y está mucho mejor que que los tomates de la huerta. El tallo mucho más engrosado, las hojas mucho más oscuras, más grandes, con mucha flor. Entonces, sí, los voluntarios de autosiembra son muy bacanes. Yo no los elimino, los dejo que continúen ahí su desarrollo. Chiquillos, y el trasplante de la protección a la intemperie. ¿Cómo saben que es momento de pasar el almácigo a tierra? ¿Y qué cuidados extras le dan en esa transición? Lo que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan que tengan estas hojitas que ya, porque siempre les salen estas hojitas que dicen falsas? Los Cuando, cotiledones. sí, eso. Cuando ya tienen formadas 4 hojitas por lo menos, ya están grandes y uno ve que están bien resistentes, yo los paso a tierra. Igual ahí hay otros temas, el tema de la luna, el calendario biodinámico, tantas cosas, hay que ver también en qué momento es mejor pasarlo a la tierra. Y también quería hacer la salvedad de las que no todas las semillas o no todas las hortalizas se pueden generar en almácigos, ¿cierto? Como el caso de, no sé si ustedes también lo ven así, pero el tema de la zanahoria, por ejemplo, que en general yo no hago almácigo de zanahoria porque tengo entendido en mi experiencia que no se hace almácigo de zanahoria, porque uno interfiere un poco ahí en el crecimiento del fruto, pero eso, ¿dónde íbamos? Claro. En general eso, yo no soy tan técnica en las cosas, pero en la observación igual yo creo de ver si tus plantas, tus plantines ya están aptos para pasarlo, en qué momento, y el tema también de los calendarios. Yo espero que tenga de 3 a 4 hojas verdaderas para poder trasplantar y aquellas como las cebollas, los puerros, los cebollines que no tiran cantidad de hojas, espero que tengan aproximadamente una hoja un poquito más engrosada y de unos 10 centímetros aprox y que se empiece como a asomar el bulbo, como la formación del bulbo, y ahí las trasplanto. Pero como dice la Paloma, hay algunas que no son tan recomendadas hacer almácigo. A mí me pasa cuando yo hago almácigos de zanahoria, las pongo a la tierra y cuando voy a cosechar, la zanahoria me sale toda enroscada, como que se enrolla en sí misma. Sé que hay personas que hacen almácigo de zanahoria y les va súper bien, pero pareciera que necesitara un cuidado ultra especial para que se dé alargada como se debe dar. Entonces, en ese caso yo prefiero hacer de siembra directa. Y aquellas semillas que son grandes, como por ejemplo los zapallos, el maíz, el poroto, las habas, he determinado en mi experiencia también hacerlas de siembra directa porque crece muy rápido la almaciguera y si te pasas, se empieza a enrollar la raíz en sí misma y se empieza a asfixiar y empiezan a decaer los almácigos. Entonces, lo que yo hago con esas semillas que son más grandes de siembra directa es que las dejo una noche, de 1 a 2 noches en remojo para que la semilla se hinche, se embeba y ahí hago la siembra directa.
Eso que dijo el Rodrigo también yo lo hago con las semillas grandes. Y como dices, claro, hay semillas que son súper rápidas, pues no necesitan este cuidado extra especial porque ya vienen, son súper resilientes y choras, así que no hay que, como las habas, por ejemplo, uno las deja ahí y crecen súper rápido. Y el tema de las zanahorias, por ejemplo, a mí que mi mamá me enseñó a sembrar algunas cosas, me dijo que era al voleo. Y por la zanahoria al voleo y después raleo. Yo siembro de forma directa las semillas de zanahoria, pero igual al voleo, pero me cuesta el raleo. No logro, me da como, no puedo sacar después. Amiga, me da pena, digo, pobrecita, tanto que se esmeró y ahora hay que sacarlo. Sí, y me cuesta. Pero yo prácticamente, yo todo lo demás, todo lo que mencionaron ustedes, semillas grandes, semillas pequeñas, yo suelo hacer almácigos. Suelo hacer almácigos y a la vez siembra directa, porque me pasa que como acá es un terreno igual donde hay muchas aves, a mí me comen, brota algo en el suelo y los pajaritos se lo devoran. Entonces el almácigo a mí me permite poder cuidar la semilla y poder tener ese plantín. Pero sí, siempre tiro a suelo, siempre hago la siembra directa, pero tengo como mi cartita bajo la manga, que es el almácigo. Y así paso las temporadas. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, y también el tema de las cebollas. Yo no sé si hay algún almácigo que a ustedes les guste más, pero yo la primera vez que sembré en almácigo una semilla de cebolla o de puerro, yo la encontré maravillosa. Ver ese brote, ver como ese bulbo que se está formando pequeñito, más chiquitito que una uña, y yo lo encuentro que de verdad es hermoso. Para mí es como el almácigo más lindo que hay. Qué lindo, a mí las que más me gusta, lo que más me gusta hacer al máximo son las brásicas, porque también la encuentro muy bonita el tipo de cotiledón, como tan, como un Sí, corazoncito. sí, es verdad, las brásicas igual son bonitas en miniatura. Sí, así que esas para mí son mis favoritas. El tomate, porque además el aroma que tiene. Oh, sí. Y la albahaca, esa sí que tiene aroma con una hojita. Con respecto a la siembra, ¿se rigen por alguna fecha, por lunas, por las estaciones o siembran y se dejan llevar y fluir y lanzar semillas? Mira, yo soy muy de cuando tengo tiempo hago. Ya. Como que me cuesta la organización, me cuesta el dedicarme como tan estructurada y planificadamente a los almácigos. Para mí los almácigos, por eso les decía, son un mundo y es un trabajo extra que a mí me encanta hacer porque lo hago con mi hija, lo hago con la Cal, hacemos la preparación del sustrato, ponemos la semillita y es una actividad bonita para los dos, pero posterior a eso el cuidado, yo soy medio disperso, tengo trabajo durante el día, a veces llego cansado, entonces el cuidado tan detallado de las almacigueras a mí me cuesta. Entonces, principalmente lo hago cuando tengo tiempo, pero ahora me estoy tratando de regir por el calendario biodinámico, más que por el calendario lunar. Siento que, como lo hemos comentado en otros capítulos, siento que hay una conexión directamente proporcional entre lo que pasa arriba, en el cielo, en el universo, versus lo que está pasando abajo. Como que estamos tan interrelacionados que para mí seguir esa relación a través del calendario biodinámico me parece mágico, me parece especial y he visto que los resultados cuando lo hago así también son mejores. Entonces, si bien en mi día a día me cuesta seguir calendarios, trato de que sea el biodinámico en cuanto a la siembra de cada una de las especies de hortalizas que voy a sembrar, si es que ya son hojas, raíces, inflorescencias o frutos,
lo trato de hacer mediante el calendario biodinámico. Yo igual soy una almaciguera espontánea. Ya. No, en general, claro, trato de hacerlo, sobre todo lunar o también el biodinámico. Por ahí en nuestro grupo siempre pregunto, ¿alguien tiene el calendario? Trato de hacerlo, tengo la intención. La intención está. Pero, claro, también me pasa que a veces no es con mi tiempo, es el tiempo que tengo. Veo que las plantitas ya están listas, no sé qué día es hoy, no tengo idea, lo hago igual, porque digo, pucha. Y además soy súper ansiosa, o sea, si veo en el calendario biodinámico que faltan 5 días para que sea el momento más idóneo para hacerlo, pero yo ya tengo ahí, ya las vi que están bonitas, digo, pucha, no, lo hago solamente. No soy tan ordenada con eso, pero en la medida de lo posible sí, pues, trato de hacerlo, sobre todo el lunar. También creo que es para mí más fácil ver la luna y decir, ay, luna creciente, ya podríamos hacer tal cosa de fruto o la luna nueva, sí, creo que es más fácil para mí el calendario lunar. Al igual que la palomita, también yo me guío por la luna. Y creo que en otro episodio lo había comentado, que para mí es como, hay luna llena, por ejemplo, ahora la primera semana de marzo hay luna llena, y sí o sí voy a preparar mis almácigos de brásicas para la temporada de otoño-invierno. Solo con luna llena es como el momento en que me doy, porque yo igual estoy siempre sembrando, como que intento sembrar todos los meses algo. Sobre todo me gusta sembrar arbolitos, entonces eso igual toma su tiempo, pero me guío prácticamente por la luna llena. Es como son los días que le dedico al tema de crear almácigos. Oye, y hay una cosa que a mí me quedó grabada, bueno, y que es un poco lo que manifestaba la Cata. Cuando yo una vez fui a hacer este fin de semana como de experiencia con Kate Farmer, ella me dijo que al momento de hacer los almácigos siempre visualizaba cómo crecía esa plantita, que crecía fuerte, que crecía vigorosa, de hojas de un color verde intenso, que era rápida, como que hacía una proyección a través de la visualización para que no hubiese cabida a fracasos. Y yo creo que eso es la energía de la intención. Así que, como decía la Cata, que ella hacía las cosas sin el miedo de que no fuesen a resultar, como que eso no existía. También es importante transmitir esa energía o esa intención al momento de hacer los almácigos. O sea, siempre hay que recordar que cuando estamos trabajando con las plantas, cuando estamos trabajando con la huerta, con hortalizas, son seres vivos. Entonces, ellos también tienen sensaciones y tienen quizás otros sentidos que nosotros no los tenemos y quizás tienen una capacidad de percepción mucho más sensible que la que nosotros tenemos. Entonces, esa comunicación invisible que se puede generar a través del trabajo de nosotros junto con las plantas, va a través de esa magia que es la intención y la visualización que le ponemos al hacer las cosas. Así es, totalmente de acuerdo. Chicos, hoy hemos explorado algo que parece sencillo, pero que encierra una profunda sabiduría, hacer almácigos. Y más allá de la técnica, este proceso nos enseña sobre los tiempos de la vida, que no son los de la inmediatez ni la productividad sin sentido, sino los de la paciencia, la observación y la confianza. Y en un mundo que nos surge a comprar, a consumir y descartar rápido, sembrar una semilla y cuidarla hasta que brote es un acto radical de lentitud consciente. Es recordar que el crecimiento verdadero requiere raíces, un buen sustento, luz cuidadosa y tiempo. Tal vez ahí hay una metáfora para nuestras propias vidas. Y bueno, me quedo pensando en que al hacer almácigos practicamos una forma de esperanza activa. No esperamos pasivamente a que las cosas mejoren, las sembramos literalmente,
Y cada semilla es una apuesta por un futuro más verde, más cercano, más nuestro. Y si no germina, aprendemos. Y si germina, celebramos, y ese es el ritmo, aprender y celebrar una y otra vez. Esto ha sido Terraterapia, episodio 9. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram como @terraterapiapodcast y en Spotify para no perderse ningún episodio. Gracias por escucharnos, hasta la próxima, y recuerden que dentro de cada semilla hay un mundo lleno de vida listo para germinar y crecer. Un abrazo, chicos, hasta un nuevo episodio. Chao, chiquillos, qué bueno escucharlos. Un abrazo. Sí, chiquillos, un abracito a todos, que estén súper bien. Vamos a ponerse a sembrar ahora. A sembrar, a sembrar.